Hoy veremos una de las distribuciones estadísticas más importantes, es la distribución normal. La distribución normal cuenta con una variable aleatoria denominada continua, es una distribución continua, sigue una distribución normal con media mi y una desviación típica, también conocida como desviación estándar sigma, y se designa por n de mi, sigma. Y es una distribución normal si se cumplen las siguientes condiciones. La variable puede tomar cualquier valor entre menos infinito y infinito. La función de densidad es la expresión en términos de ecuación matemática de la curva de Gauss. La ecuación matemática de la curva de Gauss es la siguiente. Tenemos que es una función de x, es el recíproco de la sigma por la raíz cuadrada de 2pi, la sigma es la desviación estándar, multiplicada por e el exponencial elevado a la menos un medio por el cuadrado de la expresión x menos mi entre sigma. Tenemos aquí la curva de la distribución normal, esta gráfica que es simétrica. En la parte central de la curva, en el eje de las x, se encuentra la media, representada por mi, y es una curva simétrica. Hacia la derecha tenemos la media más una desviación estándar y la media más dos desviaciones estándar. Hacia la izquierda, la media menos una desviación estándar y la media menos dos desviaciones estándar. El área bajo la curva es 1, la parte sombreada de negro, como veremos, y tiene ciertas características. El campo de existencia es cualquier valor real, es decir, entre menos infinito y el más infinito. La curva segunda es simétrica respecto a la media mi. El tercer punto tiene un máximo en la media mi, es decir, la parte más alta de la curva está en la media mi. Crece hasta la media mi y decrece a partir de ella, es decir, en el punto en que la x toma el valor de la media, toma su valor más alto esta curva. Luego esta curva cuenta con unos puntos de inflexión que están a más una desviación estándar de la media y a menos una desviación estándar de la media, como la mi menos sigma y la mi más sigma que podemos ver aquí. El eje de las abscisas es una asíntota de la curva. El área del recinto determinado por la función y el eje de las abscisas es igual a la unidad. Al ser simétrica respecto al eje, pasa por x igual a mi, deja un área igual a 0.5 a la izquierda y otra igual a 0.5 a la derecha. Es decir, si estamos viendo la curva del área donde está el valor de x igual a mi, hacia la derecha es un área de 0.5 y hacia la izquierda del valor de mi es un área de 0.5, es decir, el área total bajo la curva de Gauss es igual a la unidad. Por otro lado, la probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva. Por ejemplo, el área encerrada bajo la curva a una desviación estándar tanto a la izquierda como para la derecha es 0.6826, es decir, 68.26%.
Cuando ahora nos alejamos 2 desviaciones estándar a la derecha y a la izquierda, obvio el área aumenta al 95.4%, y a 3 desviaciones estándar pues ya casi es la totalidad del área con un 99.7% del área. La distribución normal estándar o tipificada o reducida es aquella distribución normal estándar que tiene por media el valor de 0. Si mi igual a 0 y desviación típica es la unidad, es conocida esta distribución como distribución normal estándar. Su función de densidad es ahora f de x igual a 1 entre raíz de 2pi, ya no aparece la sigma puesto que es 1, y e elevado a la 1/2 de la x al cuadrado. Tenemos en esta gráfica la gráfica que si damos un valor a la izquierda, donde está la x, la curva de Gauss, es la probabilidad de la variable x, dependerá del área del recinto sombreado en la figura, y para calcularla, esta área del valor de x a la izquierda, toda esta que estoy señalando acá, bueno, pues es lo que vamos a calcular en una tabla. Tipificación de la variable. Para poder utilizar la tabla tenemos que transformar la variable x, que sigue una distribución n de mu o mi, sigma, en otra variable z que siga una distribución de 0,1, es decir, 0 en la media y 1 en la desviación típica. Este valor de z, denominado estadístico z, igual a x menos mi o mu entre sigma, es la variable que estandariza esta distribución. Tenemos aquí una distribución normal, la tabla de una distribución normal. En la parte izquierda de la columna son los valores de z. Por ejemplo, un punto 27 sería seleccionar el punto 2, nos vamos hasta que el punto 2 llegue al punto 0,7 y estaremos hablando de un valor de z de punto 27, y aquí el valor punto 6064 querrá decir el área bajo la curva de Gauss a la izquierda de ese valor de z de punto 27. La distribución sigue tomando valores de z hasta 1.9, es la columna de la izquierda, hasta 2.9 y hasta 3.9. Después de esos valores, desde z de 3.5 casi ya está tomando la totalidad de la curva de Gauss. La tabla nos da las probabilidades de P de z menor o igual que K, siendo z la variable tipificada o variable de la distribución normal estándar. Estas probabilidades nos dan la función de distribución phi de K, que es igual a la probabilidad P de z menor o igual que K. La búsqueda en la tabla del valor de K, unidades y décimas en la columna izquierda para z y centésimas en la fila de arriba. Un ejemplo, si yo quiero calcular la P o probabilidad de que z sea menor o igual que A, este valor, si A es, por decir, 1.47, pues esta probabilidad, este valor de A que sea 1.47, entonces la probabilidad de que el z sea menor o igual que 1.47 es 0.9292, ¿verdad? Es el resultado de la integral desde menos infinito hasta este valor de A que es 1.47, y el resultado nos da el área bajo la curva. Pero para no estar integrando, por eso usamos
la tabla, y la tabla nos muestra que sería esa área de .9292. Por otro lado, si queremos saber la probabilidad de que Z sea mayor que SA, entonces tenemos que restarle y cambiar el sentido de esta Z, de esta probabilidad de Z, poner como 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que A, porque los valores de la tabla son los que se leen como Z menores o iguales que A. Si yo quiero la probabilidad de que Z sea mayor que 1.47, tendrá que ser igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1.47. Así que como ya habíamos calculado que la probabilidad de Z menor o igual de 1.47 es .9292, pues al restar 1 menos .9292, que nos da .0708, pues sería la probabilidad de que Z sea mayor que ese valor de 1.47. En otra situación que queremos calcular la probabilidad de que Z sea mayor que un valor de menos A, como está aquí en la figura, en esta parte, valor mayor que menos A, es decir, a la derecha, pues va a ser igual a la probabilidad de que la Z sea menor o igual que A. Pero entonces, este valor menor o igual que A, siendo A 1.47, pues la probabilidad es 0.92, dado que la curva es simétrica y de esa manera se puede calcular. Y así, aquí tenemos ejemplos en los que queremos saber la probabilidad entre dos valores de Z, un valor que sea menos 1.47, otro valor que sea menos 0.45, pues será igual a su equivalente simétrico, que sea probabilidad de P que Z sea mayor que 0.45 y menor o igual que 1.47. Los valores vistos en la tabla, que son .9292 menos .6767, es igual a .2556. El otro caso sería en que se requiere la probabilidad entre dos valores de A y de B, siendo A menos 1.47, siendo el valor de B de 0.45, entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0.45 menos 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1.47. Remitiéndonos a las tablas, observamos estos valores y calculamos el .6028, que es la probabilidad de que Z toma valores entre menos A y B. P igual a K. Nos encontramos con el caso inverso ahora. A los anteriores conocemos el valor de la probabilidad y se trata de hallar el valor de la abscisa. Ahora tenemos que buscar en la tabla el valor que más se aproxime a K. P va a ser igual a .75, que Z sea menor o igual que .68. Para calcular la variable X nos vamos a la fórmula de tipificación. Y entonces este valor de Z, X menos mu entre sigma, va a ser igual a .68 por X, igual a mu más .68 sigma. El área de la distribución normal. Por ejemplo, si nosotros nos alejamos una desviación estándar desde la media, en este punto es el conocido punto de inflexión en las curvas. El punto de inflexión está a una desviación estándar, ya sea para adelante o para atrás de la curva normal. El área bajo la curva desde menos una desviación estándar a más una desviación estándar es el 68.3%. A dos desviaciones estándar, pues el área bajo la curva será del 95.5% y a tres
desviaciones estándar, el área será 99.7%, casi la totalidad del área.